universo tal hay una proporción de tanto que la pornografía les cita de esta manera. Pues claro, y los que no les excita la pornografía, ¿qué? No sé, como crítica inicial, ¿no? O sea, y luego la pornografía es representativa si la pregunta es, ¿esto puede dar información sobre la orientación sexual? Difícilmente, porque hay una pregunta previa a esa, metodológicamente hablando, que es, ¿el ver pornografía es indicativo de cuál es la orientación sexual de la persona? O mejor dicho, de la sexualidad. La pornografía es el vehículo, el elemento para poder examinar la sexualidad de alguien. No. Yo creo que no, porque claro, es lo que hacían en regímenes totalitarios como, tengo entendido, fascismo y nazismo, pues a todo el colectivo homosexual les ponían una imagen, una fotografía, y si te excitabas supuestamente no necesariamente. claro, o sea, no le excita una imagen. Entonces el método es incorrecto para obtener la respuesta. Entonces, desde mi punto de vista, como científica, yo diría que si alguien hace una afirmación de la orientación sexual sobre las bases de un estudio así, le diría, esto tiene fallos metodológicos graves. O sea, si te limitas a decir lo que has observado, es correcto. Yo he observado que en tal proporción, de tal universo de personas, he obtenido esta muestra y en tal proporción se produce una erección ante la visualización de pornografía. Vale, es una descripción de los hechos. Y dices, y de ahí concluyo que es que estos tienen esta orientación sexual o esta otra. No, yo creo que no es una metodología acertada. Bueno, yo quería decir dos cosas. Que antes, al principio, una cosa muy corta, que al principio cuando has comentado un poco los prejuicios que hay respecto de la bisexualidad, había unos que eran poliamor, promiscuidad y tal. O sea, yo creo que hay algunos prejuicios sobre las orientaciones sexuales que hay que desterrar, como por ejemplo que sean cuestiones antinaturales y bla bla bla, pero hay otros que creo que no hay que desterrarlos. Lo que tenemos que hacer es empoderar esos prejuicios. Es decir, no hay nada malo en ser poliamor o en ser una persona promiscua. O sea, ¿sabes? Si me llaman eso, vale, bien, igual, o sea, no me importa. ¿Sabes? Que creo que también tenemos que llevar cuidado a veces con lo que no queremos que nos llamen, porque podemos caer en tener una actitud un poco conservadora o... Lo comprendo. Yo lo que quería... yo sé que no lo has hecho por... No, lo entiendo lo que quieres decir. Me parece bien, además. O sea, lo que quería es diferenciar, o sea, que no se mezclaran los conceptos porque no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. No quería emitir un juicio, ¿eh? Sí, lo sé. O sea, no quería emitir un juicio porque además es que son temas que no tienen nada, simplemente no tienen nada que ver. El poliamor es una cosa que no tiene nada que ver, pero nada que ver con la bisexualidad. O sea, es hasta donde yo sé, es un modelo de establecer relaciones románticas. Un modelo. Entonces pero es una cosa distinta. La cuestión es la mezcla, es hacer las mezclas, ¿eh? O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, igual que lo que sucede con la promiscuidad. Son cosas diferentes. No pretendía hacer ningún juicio sobre el tema. Vale. Luego también o sea, yo estoy bastante contigo en que las etiquetas, las orientaciones sexuales, identidades, como lo queramos llamar, no tienen una base esencial, o sea, no hay algo esencial en ti que te hace ser esto o lo otro, sino que son prácticas, formas de actuar o que van cambiando a lo largo de tu vida. Pero que sí que creo que tienen un potencial político. O sea, el hecho de definirte de una manera o de otra. Lo que pasa es que, o sea, a mí lo que me pasa con el término bisexual es lo mismo que me pasa con el término homosexual y heterosexual. Y es que me rechina muchísimo. O sea, a mí también. Los tres. Entonces, yo creo que, o sea, hay otras categorías, ¿no? Otras, yo que sé, bollera, marica, tal cual, que tienen una potencialidad política desde mi punto de vista bastante fuerte, que el término bisexual no tiene por el hecho de estar en el trinomio ese heterosexual, homosexual, bisexual. Entonces que igual molaría buscarse una categoría, o sea, una forma de nombrar la bisexualidad que se saliera un poco del esquema, porque el lenguaje es importante. Cuando tú dices bisexual, estás diciendo varias cosas. Y que además es que se quitarían muchos problemas, el problema de usar el término y también el problema de al decir bisexual estar como dando por supuesto la existencia de solamente dos sexos, la atracción hacia esas dos personas. O sea, quiere decir que igual molaría buscarse otra palabra.
Bueno, a mí me parece bien. Yo eso sí que se lo transmitiría a los colectivos. Eso no entiendo que sea mi trabajo esencial. O sea, la gente como yo lo que tenemos que hacer es contribuir a la parte de fondo. Es decir, a intentar acercarnos a ese un poco de verdad. Eso es lo que considero mi trabajo personal. Pero existe ese otro trabajo que tú comentas, con una finalidad política, como dices, importante, y que alguien lo tiene que hacer. Entonces, efectivamente, ¿no? Bueno, pues a mí me parece bien que todo esto se busque la mejor manera posible de poder contarlo, organizarlo y que sea comprensible, vamos a decir, en el contexto que nos toca vivir. Eso es trabajo de organizaciones como COGAM, como la vuestra, en fin, y como todas las organizaciones, que además creo que se debería trabajar en conjunto para llevar esto adelante. Dicho sea de paso, ya lo suelto también. Hay una pregunta en Twitter que alguien pregunta, yo he tuiteado que tú decías que se interesa estudiar la sexualidad como de alguna manera un fenómeno natural, ¿no? Y alguien pregunta en qué sentido natural. Natural en el sentido de cómo se investiga cualquier fenómeno del universo. Es decir, igual que investigas cualquier otro aspecto de la naturaleza humana. Natural de naturaleza humana. O sea, lo que estudiáis, por ejemplo, los antropólogos, los psicólogos, en ese sentido, es intentar aproximarse a la profundización. Se trata de profundizar e intentar describir en profundidad qué nos caracteriza, qué nos hace como somos a las personas humanas. En ese sentido lo digo. Claro, yo intuyo por dónde va esa pregunta, porque es una pregunta común. Cuando se habla de estos temas, voy a complementarla. Cuando hablamos de natural, hablamos de fenómenos a priorísticos, cosas dadas. Entonces, cuando buscamos la naturaleza, la sexualidad, buscamos aquello dado de antemano. ¿Un problema que se llama radio? Se sigue oyendo. ¿Sí? Cuando lo ¿Estáis tocamos, usando el micrófono ahora? Sí, pero podemos apagarlo. Casi mejor, porque luego lo miraremos, ¿vale? Vale. No hay problema, lo apagamos. Pero si queréis un poco más lejos. Sí. Luego lo miraremos. Bueno, entonces estaba complementando la pregunta y añadiendo cosas, ¿no? Indudablemente, cuando hablamos de natural, lo natural que viene de la naturaleza, por la construcción histórica que se ha dado de ese concepto y por la utilización por parte de las ciencias naturales, las llamadas positivistas, es aquello a priorístico, aquello que se nos viene dado. Sí, yo lo he dicho en ese sentido. Y claro, ¿no? Yo estoy complementando. Intuyo y sí que quería saber tu posición con respecto a puntos de vista cercano a los queers estos y toda esta gente que habla de la sexualidad, el cuerpo y el género y la orientación como una construcción fruto de coyunturas políticas y formas de colonización del cuerpo y de la identidad. Yo creo que la persona humana no, como tú explicabas antes, y estoy totalmente de acuerdo, no está definida a priori en el nacimiento como luego se desarrolla. Esto creo que es falso, pero además es falso y demostrado que es falso. O sea, no es así. Entonces, desde ese punto de vista, no he intentado no venir con una visión de lo que has explicado, de la visión positivista, de natural nos viene dado, sino todo lo contrario. Lo que he hecho es una crítica a ese modelo. Entonces, me parece que la orientación sexual es algo que se construye con el tiempo. Entonces, creo que independientemente de que pueda haber o no, porque si existe, no se ha descrito y no se ha encontrado algún tipo de a priori, algún tipo de rasgo en el nacimiento que pueda influenciar o favorecer a determinada orientación sexual, que como digo, si existe, no está descrito, o sea, no se conoce, con lo cual esa pregunta no tiene respuesta hoy por hoy. Lo que sí creo es que es algo que se construye con el tiempo. Pero además creo que este modelo, e insisto, se parece mucho al modelo de la inteligencia humana. O sea, y creo que es una buena comparación. Creo que es muy peligroso decirle lo que pasaba antes, ¿no? En los años 60, 70, decirle a los niños, tú tienes tal inteligencia y esto es lo que vas a ser en la vida. O sea, es una visión calvinista de la vida, como Calvino, ¿no? Entonces, y yo creo que las cosas no son así en absoluto. Yo creo que es una construcción que se hace con el tiempo. Desde esa construcción,
Bueno, pues en esa construcción pueden pasar muchas cosas. El fenómeno queer lo que intenta es ser inclusivo, en la línea de lo que me imagino que por ahí va la pregunta, ¿no? Intenta no solamente intenta que el mundo no sea un trinomio, que además estoy de acuerdo con que no es un trinomio, y además entrar en el debate sobre los géneros, que también estoy de acuerdo con eso, es decir, el género masculino, el género femenino. Bueno, esto también es una cosa discutible, planteado de una forma totalmente discutible y además probada incierta, o sea, como debate adicional, ¿no? Entonces lo que intenta el fenómeno queer es ser inclusivo y decir, bueno, pues las personas pueden sentir ideación, atracción romántica, deseo por distintas personas independientemente del género, del sexo, de su orientación sexual y de X y de J. Y desde ese punto de vista, queer como fenómeno inclusivo me parece que es positivo y razonable. Ahora, dentro de esa inclusividad, que creo que es más cercano a la realidad de la vida, ¿no? Luego, dentro de ese gran conjunto que somos las personas humanas, ¿esto cómo lo subdivides? ¿En qué letras, en qué tipos, en qué subtipos y tal? Eso es lo que estábamos hablando antes y comentaba ella, ¿no? Ahí hay una cuestión que va más allá de la cuestión de la descripción de lo esencial y que también tiene una implicación social importante. Entonces, desde ahí, en ese punto, es más, creo que no voy a entrar. Pero es un trabajo importante para hacer desde las organizaciones LGTB. Vamos, no entro porque no me siento capacitada para entrar, sinceramente. Y decir, no, pues esto lo vamos a clasificar así. Bueno, no soy quien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo mi última pregunta para cerrar. También hablas y has hecho la diferenciación en varias ocasiones, y como es un lugar de aprendizaje y de creación también teórica a la vez que política, hablas y diferencias muy claramente entre el activismo político de organizaciones y la parte de creación intelectual. A mí eso me trae mis dudas, sino desde posicionamientos personales donde yo cada vez que escribo estoy creando políticamente y definiendo y hablando cada vez que leo, y también desde un punto de vista cercano a estos queers donde ellos rompen y dicen que no quieren ser teóricos si no son políticos, si no quieren ser políticos si no son teóricos. Sí. ¿Qué opinas con respecto a esto? Esencialmente estoy de acuerdo, porque la política, entendida en el sentido amplio, la política es la vida, podríamos decir. Es decir, cada vez que vives y hablas y escribes y lees, haces política. La política bien entendida, o sea, entendida en su manera esencial. O sea, que yo ahí estoy de acuerdo contigo. Al hacer esa diferencia, lo que estaba intentando no era remarcar una diferencia de que tengan que ser cosas divididas y opuestas, que creo que no, sino todo lo contrario, sino intentar diferenciar lo que es la aproximación a la descripción de la naturaleza humana, de cómo se aproxima un investigador, ¿no? De la mejor manera de describir todo esto para que se pueda entender bien y para que podamos visibilizar los fenómenos que no eran visibles hasta ahora y para que lleguemos a un consenso, vamos a decirlo así. Entonces, y lo que quiero decir es que las dos cosas están relacionadas, pero no tienen por qué ser completamente idénticas, porque podemos caer en los mismos errores que hicieron ellos, y esto sé que es provocador, pero si yo como investigadora me voy a buscar qué caracteriza a los bisexuales o las personas trans, o voy buscando ese tipo de diferencias, ya estoy partiendo también de un a priori. No sé si me explico. Es decir, el investigador conviene que no parta de demasiados a priori en nada. Otra cosa es que las cosas que suceden las describamos, nos pongamos de acuerdo en un cuerpo de doctrina, en una manera de hablar y en una forma de definirlo para podernos entenderlo entre todos y para poder además conseguir una serie de